Buenas noches a todos. Este encuentro lo vamos a hacer hoy exclusivamente a través de nuestras redes, presencial de otra manera, como me dijeron hoy, pero no menos unidos, nada menos que también en este contexto de la Pascua y en esta temática tan linda de este primer curso de los 4 que vamos a tener ofreciéndoles en la parroquia profundizar nuestra formación, tanto sea en temas de espiritualidad, de liturgia, de moral, de la Sagrada Escritura. Así que bueno, la semana pasada iniciábamos también presencialmente este primer curso donde nos proponíamos, donde queríamos profundizar juntos sobre la espiritualidad y la riqueza y la mejor participación litúrgica de la misa. Creo que nunca nos bastará todo lo que podamos reflexionar, todo lo que podamos rezar, todo lo que podamos celebrar para adentrarnos en este misterio, milagro, maravilla que es la Eucaristía celebrada, la Eucaristía adorada. Bien, entonces la semana pasada, para aquellos que no pudieron estar, les recuerdo que tienen por un lado la charla en la página de la parroquia, queda también en el canal de YouTube donde quedan las charlas y este curso va a ir quedando. Y también, tanto en la página de la parroquia, pueden encontrar los textos, el resumen de cada una de las charlas, como los textos que les vamos proponiendo para trabajar. Ayer ya tenían ustedes el material y si pueden buscarlo ahora, por lo menos tenerlo, los que puedan, aparte tener la computadora a mano, en el punto de la espiritualidad de la parroquia, dentro de la página van a encontrar este ciclo, este curso, y ahí van a tener los textos que vamos a trabajar hoy. Básicamente vamos a tomar 3 textos fundamentales, uno de la Sagrada Escritura, otro de la tradición de los padres de la Iglesia y otro del Magisterio, que era lo que queríamos trabajar y compartir cuando cerrábamos el encuentro pasado como primer texto del Magisterio de la Iglesia, los documentos de la Iglesia, que era uno de los textos del Concilio Vaticano II, sobre todo algunos puntos del documento Sacrosanctum Concilium. Lo voy a trabajar yo con ustedes. Tienen esos textos ya preparados, así que el que quiera ir a la página de la parroquia lo va a encontrar en el punto Celebración de la Fe, Espiritualidad, curso de formación, la Santa Misa, y ahí dice segundo encuentro, textos, para que lo puedan seguir. Bien, básicamente usamos como oración este magnífico himno que recoge en latín la adoración eucarística, vista, el Ave Verum Corpus, vista por un lado desde la mirada de fe del que contempla a Jesús y a María en la cruz de Cristo, y todo lo que significa la adoración de ese cuerpo inmolado, entregado por nosotros, esta oración maravillosa que el gran Mozart inmortalizó en ese conocidísimo Ave Verum. Podrían buscar millones de otras versiones musicales muy lindas también que nos ayudan a meditar en este himno. Así que lo tomo como oración inicial mientras nos íbamos sumando a la charla de hoy. Bien, quiero partir, como les decía recién, primero deteniéndome un momento en la Sagrada Escritura. Si bien podemos hablar de muchísimos textos directa o indirectamente relacionados con la Eucaristía, básicamente
me detengo en dos, uno brevemente, aunque es un texto esencial y que está tomada de la primera carta a los Corintios, el capítulo 11 de los versículos 23 al 26, para que lo vayan buscando. Primera Corintios 11, 23, 26. La Biblia del Pueblo de Dios pone el título de La Cena del Señor. Ustedes saben que este texto de San Pablo es el más antiguo que relata la institución de la Eucaristía. De hecho, los comentarios posteriores, los comentaristas, los exégetas, muestran cómo los demás, Lucas entre ellos, especialmente discípulo de San Pablo, se basan en esta experiencia que comunica y que Pablo nos la cuenta así, en este texto. Vamos a tomarlo primero, entonces. Solo esto, ustedes después tienen los paralelos al pie de la página en los 3 evangelios sinópticos. No en Juan, porque vamos a ver cómo desarrolla el tema eucarístico en otro texto. Dice así Pablo: lo que yo recibí del Señor y a mi vez les he transmitido es lo siguiente. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó el pan, dio gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa diciendo: esta copa es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Siempre que la beban, háganlo en memoria mía. Y atención a este versículo 26. Y así, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclamarán la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Tanto se podría decir de estos pocos versículos de San Pablo. Básicamente yo quisiera señalarles, aparte de esto que no marqué recién, lo antiguo, el primer relato propiamente, que se recoge de la institución de la Eucaristía y de la cena del Señor, la misa celebrada, el sacrificio memorial de la pasión de Cristo en la cruz. Fíjense cómo abuelo de pájaro quisiera marcarles verdades directamente que Pablo dice que recibió del Señor. En el versículo 24 dice concretamente que la Eucaristía es realmente el cuerpo y la sangre de Cristo. Verdad primera. Segundo, el apóstol, sus sucesores, están, por decirlo así, autorizados por Jesús, según lo revela Pablo, por esa revelación que él tuvo, para perpetuar este acto sagrado, muy sagrado, sacratísimo. A continuación, versículo 25, importante. La misa es un sacrificio. Y vuelvo a leerlo para remarcarlo. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa diciendo: esta copa es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Siempre que la beban, háganlo en memoria mía. Y por último, el versículo 26, ¿no? Esa cena del Señor, esa Eucaristía, sacrificio, es el mismo sacrificio de la cruz, que Jesús quiere que se siga realizando como memorial, es decir, como actualización verdadera, real, nueva del sacrificio único de la cruz. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él vuelva.
Bien, supuesto esto, no me detengo más porque no nos va a dar el tiempo, vamos a otro texto. Este sí nos vamos a detener un poquito más, es mucho más denso, tampoco lo voy a tomar en su totalidad, pero sí lo quiero resaltar porque por una parte es el texto que estamos leyendo en las misas de esta semana, el capítulo 6 de San Juan, el discurso del pan de vida o la catequesis joánica sobre la Eucaristía. Juan 6, del versículo 1 al 63, y podríamos hablar por extensión hasta el versículo 71. Ahora van a ver por qué digo esto. Qué lindo y qué bien nos viene poder detenernos un poquito en esto, ¿no? Ya que estos días venimos leyendo y ojalá todos nos demos un tiempo, un momento en nuestro día para volver a rezar, con versículos maravillosos donde Juan nos adentra de lleno en el misterio de Cristo y de la Eucaristía. Si ustedes se fijan bien, y vamos al relato, el capítulo 6 de Juan tiene un primer signo de Jesús relatado en la multiplicación de los panes y de los peces, 6, 1, 15. Juan lo llama, acuérdense siempre, a los milagros de Jesús, signo. Y hoy vamos a entender un poquito más también, más concretamente, en este signo de la multiplicación de los panes, por qué tantas veces habla de signos más que de milagros. Bien, a continuación, pareciera como desencajado otro signo que realiza Jesús cuando, despidiéndose de la multitud, Jesús se va solo, a los discípulos los manda a cruzar el lago de Galilea y él camina sobre las aguas, ¿no? Y calma la tempestad. Bien, no hay que separarlo. Fíjense cómo también todos los evangelios sinópticos tienen siempre unido la multiplicación de los panes y la tempestad calmada. Y en Juan, aparte, es importantísimo mantenerlos juntos, estos dos signos, con toda la catequesis que viene después de Jesús como pan de vida. ¿Por qué? Porque a Juan le importa mostrar que estos dos acontecimientos milagrosos, estos signos, tienen también toda una connotación. El mismo que es capaz de tener poder sobre la naturaleza y así dar de comer con 5 panes y 2 peces a más de 5.000 hombres, aquel que también tiene poder sobre la naturaleza y la domina de una manera que puede calmar las aguas, puede caminar, será el mismo que nos va a mostrar, ¿no?, la autoridad. Es el mismo que con su autoridad nos va a dejar una enseñanza maravillosa sobre Él, como pan de vida, como nuevo maná, Cristo que nos da a comer y a beber su carne y su sangre, respectivamente. Bien, entonces tengamos en cuenta, ¿no?, por un lado esto. Supuestos estos dos hechos, estos dos signos, fíjense que a continuación en el versículo 22 se inicia lo que llama la Biblia del pueblo de Dios, el discurso sobre el pan de vida, que a su vez tiene dos partes. El cuerpo principal, podríamos llamar, tiene una escena que es esa enseñanza de Jesús que se realiza en la sinagoga de Cafarnaúm. Y el segundo momento es el efecto que produce esa enseñanza, los versículos finales del 60 al 71. Y nosotros sabemos que esta respuesta produjo en los discípulos de Jesús una grieta, ahora que está de moda usar esta palabra, ¿no?,
Algunos dicen, duras son estas palabras, y se separan de Jesús, lo dejan. Y por otro lado, Jesús que se acerca, ¿no?, a los 12 y les pregunta, ¿y ustedes qué piensan hacer?, ¿no? Y ahí está la respuesta maravillosa de Pedro, que toma la palabra, ¿no?, como tantas veces. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. No menos importante es tener en cuenta el versículo final de ese capítulo 6, el 71, que pareciera como un tema, vamos a decirlo mal, obsesivo de Juan, ¿no? Dice, Jesús hablaba de Judas, que era uno de los 12, el que lo iba a entregar. Bien, fíjense, ¿por qué lo menciona Judas al final de este discurso? Por lo que voy a decir al principio, porque también hay una temática importantísima. Nosotros lectores ahora de este discurso, de esta catequesis de Jesús, también vamos a tener que elegir. Y así como hubo una separación de muchos discípulos, y entre ellos, ¿por qué lo menciona a Judas? Porque Judas terminó no creyendo en Jesús, separándose del grupo de los 12, también a nosotros nos va a interpelar, ahora que lo leemos y lo vamos a meditar este texto. Entonces tengamos en cuenta esas dos partes. Nosotros nos vamos hoy nada más que a centrar en algunos puntos de la enseñanza de Jesús en los versículos 22 al 59. Básicamente, como líneas generales, antes de entrar en algunos versículos, quiero decirles lo siguiente. Acá encontramos la invitación de Jesús a contemplar el misterio de la Eucaristía, instituido. Vieron que Juan no tiene en la última cena, en el libro de la hora, ningún relato donde Jesús instituye, porque está acá, en el capítulo 6, y en concreto lo vamos a ver en algunos versículos, y en uno especialmente. Acá está la institución, la celebración y los frutos de lo que significa la Eucaristía, pan vivo bajado del cielo. Pero, ¿qué pasa? Para poder nosotros comprender, reconocerlo a Jesús en la Eucaristía, tenemos que creer. Acordémonos que este es siempre el tema de Juan. Y vemos entonces cómo muchos terminan rechazándolo a Jesús. No creen. Y creer en Cristo, en Juan, otro tema recurrente, es alcanzar la vida verdadera. No creer es estar sumergidos en las tinieblas, en la noche, en la muerte. Bien, entonces nosotros también sintámonos una y otra vez cuando tomemos este texto y estos días que se están leyendo en la misa, como interpelados por Jesús a tomar una actitud de vida. Creo, ¿cuánto creo? ¿Cómo creo, Jesús, en tu presencia en la Eucaristía? ¿Cómo puedo creer mejor? Y no vayamos al extremo de las veces que todos hemos tenido, a lo mejor hasta tentaciones de dudar de la presencia viva, de no comprender. Evidentemente esa es una realidad propia de nuestra fragilidad y de nuestra fe, que es peregrina. Entonces, si no, también pensemos cuánto necesito creer más y mejor. Ojalá nos ayude esto, ¿no?, a poder seguir profundizándolo. Bien, en este discurso del pan de vida hay como dos temas que se van entrelazando. Es un tema de la mirada de Cristo como Salvador y otra mirada de Cristo como pan vivo. Lo digo de otra manera, es un tema más cristológico y es un tema más eucarístico. No los podemos separar. El primero necesariamente desemboca en el segundo, pero siempre tengamos, ¿no?, como telón de fondo los dos signos que realiza Jesús,
y esa pregunta, ¿y ustedes qué van a hacer? ¿Van a creer? ¿Van a adherirse? Bien, entonces, la primera parte, lo que se refiere más a un tema cristológico, se desarrolla en los versículos 35 al 50, donde domina el tema de Cristo que nos revela al Padre y nos revela el deseo del Padre de salvarnos, de que creamos que Él es el Salvador. La segunda parte se centra más en la atención de la Eucaristía. Bien, vamos a tomarlos seguido. Vayamos al versículo 26. Busquen el versículo 26, el capítulo 6 de Juan. Dice Jesús: les aseguro que ustedes me buscan no porque vieron signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. Jesús quiere ser buscado a través de los signos que Él realiza. ¿Pero para qué? Para que nos encontremos con Él y a través de Él descubramos a un Dios que es Padre. Pero acá, ¿qué pasa? Jesús ya advierte algo. ¿Ustedes me buscan por qué? ¿Por el signo o porque les di de comer? Es decir, a ustedes, este signo que hice, ¿los interpela en algo? ¿Lo lleva a preguntarse algo más? ¿O panza llena, corazón contento, y entonces me siguen solamente por eso? Con lo cual, como siempre Jesús, en las palabras de Juan, está tirando como pequeñas flechas para que reaccionemos y nos preguntemos, bueno, a ver, yo también hoy, ¿por qué lo sigo? La Eucaristía verdaderamente la tomo como una realidad viva, sí, todo, perfecto. Pero ¿cuál es mi respuesta interior? A veces no me quedo más en el signo. Y acá podemos hablar tanto, ¿no? Tanto de lo que implica para nosotros hoy. ¿Dónde pongo más mi atención en la Eucaristía? Y tiro un tema que después lo vamos a ver en otros encuentros. ¿En el rito o en el que está verdaderamente presente en la Eucaristía? Porque el rito tiene sentido en la medida que se sostiene. Y ahí el Sacrosantum Concilium, lo vamos a ver hoy, advierte perfectamente eso. Peligro también nuestro, a veces quedarnos en lo ritual y no ir a lo profundo. Advertencia para tenerla en cuenta, ¿no? Bien, sigo más adelante, vamos a detenernos brevemente en el versículo 29, donde Jesús vuelve a hablar y dice, a la pregunta que le hacen la gente, vieron que dicen no los judíos, ahora van a ver por qué. ¿Qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? ¿Cuál es la obra de Dios? En definitiva, la salvación del hombre. Y lo que tenemos que hacer nosotros es creer en Dios y en ese Dios que ha enviado a Cristo como revelación total suya y como nuestro Salvador. Vuelvo a repetir, la obra de Dios es que ustedes crean en aquel que Él ha enviado. Bien, y ahí aparece unos versículos más abajo del 31 al 33, la figura maravillosa del maná. Y hago una brevísima síntesis. Acuérdense que el maná que alimentó al pueblo en el desierto, salido de Egipto hasta la tierra prometida, tiene todo un sentido también como eje, como columna vertebral de todos los hechos que Dios hizo a través de Moisés para que el pueblo pueda llegar a la tierra prometida. El maná es como la expresión por excelencia prodigiosa de un Dios que estuvo todos los días junto a su pueblo, todos los días alimentando al pueblo, todos los días cercano al pueblo.
Por eso Jesús retoma esta imagen, ¿no? Y le va a dar la profundidad, porque al preguntarle los que lo rodeaban, ¿no?, por el signo y comparando, ¿no?, a Moisés con el maná que alimentó al pueblo, Jesús va a retomar esto y le dice: pero a ver, acá ¿quién es el que les dio de comer? No fue Moisés, fue mi Padre el que les dio ese pan que bajó del cielo. Y ahí Jesús empieza a anticipar el misterio de la Eucaristía en una doble realidad. Primero, señala el misterio de la encarnación de Jesús. Vamos a leerlo. Versículo 31b dice: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como dice la Escritura, les dio a comer el pan bajado del cielo. Y Jesús en el 32 contesta: no es Moisés el que les dio el pan del cielo, mi Padre les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. A ver, el pan que bajó del cielo, ¿quién es? Cristo encarnado. Y fíjense las veces que repite ese pan bajado del cielo, creo que más de 7. Ese pan es Cristo encarnado y al mismo tiempo está anticipando el misterio de la Eucaristía, donde Jesús sigue bajando, encarnándose con el fin de darnos vida. Enseguida, fíjense el versículo 35, Jesús sigue entrando en el misterio. Yo soy el pan de vida. Recapitula lo anterior y amplía. Pan que alimenta. Pan que ya nos empieza a dar la idea de un alimento necesario, nuevo y único. Y vamos entonces a descubrir cómo enseguida empieza la oposición. Y ahí me centro solo en el versículo 41 al 49 en la palabra los judíos, que era lo que les dejé pendiente hace unos minutos. ¿Por qué ahí empieza a hablar de los judíos? No para referirse al pueblo elegido que lo rechaza, sino Juan va a hablar de aquellos que hoy también seguirán rechazándolo a él. No son las multitudes que van a adherir y van a creer, sino son aquellos que niegan y negarán a Cristo, personificado en esa imagen general. Bien, y ahora sí nos detenemos brevemente en versículo 51. Lo voy a leer y vamos a detenernos. Vayan pensando mientras lo leo qué les sugiere esto. Versículo 51. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Fíjense que estamos justo en la recapitulación y en el versículo que cierra lo cristológico y abre a lo eucarístico. Y acá muchos comentaristas, exégetas, dicen: en estas palabras podemos reconocer en Juan la institución de la Eucaristía. Corresponden estas palabras a la institución de la Eucaristía según nos muestra Juan. Comer, actitud del creyente, actitud activa del creyente. Y el Señor que habla de dar, el verbo en futuro, daré, anticipando la muerte de Cristo y los efectos que produce. Y fíjense que si lo comparan, el relato de la institución, por ejemplo en Pablo, que lo acabamos de ver, y en Juan, qué cantidad de elementos hay comunes, ¿no?, en este relato. Háganlo como ejercicio y yo sigo un poquitito más adelante para detenerme ahora en el versículo 54. Perdón que vaya un poco rápido, pero si no nos va a dar el tiempo.
El versículo 54 dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Fíjense cómo hasta podemos encontrar un bosquejo de lo que es la celebración del banquete eucarístico. Comer la carne, beber la sangre, vida eterna y resurrección futura en el último día. Y al mismo tiempo, comer, beber, verdadera comida, verdadera bebida, que sigue en el versículo 55, nos está mostrando, por un lado, los frutos que produce este banquete en aquel que participa con la fe. Primero, tendrá la vida eterna, la resurrección futura. Y después, versículo 56, permanecerá en mí y yo en él. Y acá esta permanencia, se podría decir tanto, habla de una unión, una comunión íntima, penetrante entre Jesús y el que cree. Y fíjense cómo en que esto, ¿no?, que es una unión íntima, profunda, una comunión, va necesariamente a llevar consigo el darme a los demás, el dar vida a los demás como Cristo la da por mí, por el mundo, para que alcancemos la vida eterna. Bien, y termino con el versículo 57 y cierro la catequesis de Juan. Así como yo, que he sido enviado por el Padre que tiene vida, vivo por el Padre, de la misma manera el que me come vivirá por mí. Hoy leía como un comentarista, decía que, ¿no?, ciertamente era uno de los versículos más lindos, más bellos de todo el Evangelio de Juan, ¿no?, la belleza, ¿no?, que tiene esto, y todo el dinamismo como un movimiento en cascada, un movimiento descendente. Piensen, ¿no?, entre el Padre, ¿no?, el Hijo y el hombre que cree, que se alimenta de su carne, y todo en un contexto de vida y de comunión. Ese misterio, ¿no?, de dar vida. Y siempre yo digo, cómo uno no puede olvidarse en el Evangelio de Juan el prólogo. Siempre como que reaparece veladamente, pero de una manera increíble en su Evangelio. Bien, dejamos esto para que lo volvamos a meditar, para que lo volvamos a rezar, pero para que lo tengamos en cuenta, ¿no?, cómo es imposible, no se puede hablar de la, ¿no?, misa celebrada, la importancia de la Eucaristía, nuestra participación más fecunda, la espiritualidad y la liturgia de la misa, sin tener en cuenta la revelación escrita, la palabra de Dios. Y por eso también, ¿no?, enganchando con esto, quiero detenerme solamente en uno de tantos textos que podríamos, ¿no?, detenernos de los padres de la Iglesia. Y me detengo en este texto de un autor del siglo II para que nosotros veamos cómo está en San Justino relatada, estructurada y explicada con una catequesis simple, sencilla, ¿no?, lo que es la riqueza de la misa. San Justino, saben que vivió en el siglo II, él era filósofo, digo dos palabras de él nada más, y se convierte de grande, y ahí empieza todo, ¿no?, un desarrollo teológico maravilloso de él. De todos sus escritos se recogen muy poquitos, básicamente 2 apologías y algún texto más, y termina muriendo mártir, pasada la mitad del siglo II, en Roma, en el año más o menos 165, ¿no?, defensor, nombre de
de Cristo, de la Iglesia, de la divinidad de Cristo también. Y yo quisiera leerles, y solo voy a comentar algunos párrafos de este texto de él, ¿no? De lo que es su libro, de sus textos de la Apología primera, el valor del sacrificio eucarístico. Fíjense un par de textos, voy salteando partes, ustedes lo podrán encontrar entero, se los dejo en la fotocopia y si no mañana lo van a encontrar también en el resumen de la charla. La Eucaristía yo le puse como título cómo se celebraba en los orígenes. Y tengan presente nuestra celebración eucarística hoy. Dice, el pan y la bebida que tomamos no los recibimos como pan y bebida corrientes, sino que así como Jesucristo nuestro Salvador se encarnó y tuvo carne y sangre por nuestra salvación, así también se nos ha enseñado que aquel alimento sobre el cual se ha pronunciado la acción de gracias, usando de la plegaria que contiene sus mismas palabras, las palabras de Cristo, y del cual después de transformado se nutre nuestra sangre y nuestra carne, es la carne y la sangre de Jesús, el Hijo de Dios encarnado. Acá sienta el fundamento San Justino, ¿no?, de la celebración. Y enseguida miren lo que dice. Los apóstoles, en sus comentarios llamados evangelios, nos enseñan que así lo mandó Jesús, ya que él, tomando pan y habiendo pronunciado la acción de gracias, dijo: haced esto en memoria mía, este es mi cuerpo. Del mismo modo, tomando el cáliz y habiendo pronunciado la acción de gracias, dijo: esta es mi sangre, y se la entregó a ellos solos. Escuchen esto, ¿no? Dice, a partir de entonces nosotros celebramos siempre el recuerdo de estas cosas. Y enseguida lo une, ¿con qué? Curiosamente, y además socorremos a todos los necesitados. Y además estamos siempre unidos. Lo explico, aunque no hace falta porque está más claro. Magistralmente, hacemos memoria de lo que el Señor nos dejó en la última cena. Bien, ese memorial nosotros lo celebramos, lo hacemos actual, lo traemos al hoy. Y además ayudamos a los que más necesitan. Y también esto nos mantiene unidos. Bien, y ahí va a marcar algo muy simple, sencillo, pero miren qué profundo. El día llamado del sol nos reunimos en un mismo lugar, tanto los que habitamos en las ciudades como en los campos. Instituye, ¿no?, también como un día especial donde nos reunimos. Y van a ver en el final qué día es ese, pero recuérdenlo, el día llamado del sol. Recuerden que a Jesús también se lo llama el sol naciente, el nuevo sol. Bien, ¿qué se hace reunidos? Se leen los comentarios de los apóstoles o los escritos de los profetas. Después, cuando acaba el lector, el que preside exhorta y amonesta con sus palabras a la imitación de tan preclaros ejemplos. La liturgia de la palabra, de la misa. Concreta, convocatoria, liturgia de la palabra. Y fíjense, ¿no?, después de que el que preside exhorta, ¿qué hacemos? Nos ponemos de pie y elevamos nuestras preces. Como ya hemos dicho, cuando hemos terminado las preces, y ahí comienza la liturgia de la Eucaristía, se trae pan, vino y agua. Y el que preside
eleva fervientes oraciones y acciones de gracias, y el pueblo aclama amén. Es decir, así es, ¿no? Una afirmación de fe. Y enseguida dice, tiene lugar la distribución y comunicación a cada uno de los presentes de los dones sobre los cuales se ha pronunciado la acción de gracias. Comunión, el momento de la comunión que sigue a el momento de la institución, de la consagración. Y termina diciendo, y los diáconos, ¿qué hacen? Llevan los dones a los ausentes. Llevan el cuerpo de Cristo a los ausentes. Y acá vienen los frutos. ¿Qué pasa? Si compartimos ese banquete, necesariamente también nosotros tenemos que compartir los bienes que tenemos. Lo que está en la carta a los Corintios de Pablo. Ayudamos a los que más lo necesitan. Y ahí van apareciendo las viudas, los enfermos, los que se hallan en cualquier tipo de necesidad. Y ahí termina la apología. Nos reunimos el día del sol. ¿Por qué? Porque es el primer día de la creación, cuando Dios empezó la obra creadora. Y también porque es el día en que Jesucristo resucitó de entre los muertos y así se dejó ver de los discípulos. Maravilloso. Fíjense la estructura de la misa y dentro de ella las partes que tenemos. Bien, y nos detenemos también brevemente en el texto que muchos de ustedes a lo mejor leyeron y podían rescatar algunas partes. Vamos a la Eucaristía reformada por el Concilio Vaticano II, Sacrosanctum Concilium, que es no otra cosa, sino, como lo va a decir ahora, volver a esto, volver a este origen, volver a la Eucaristía más primitiva, y que evidentemente, con todos los valores también, fue evolucionando a lo largo de los siglos. Ni se menoscaba, ni se desprecia, ni se prioriza, ¿no? Hay que ver cómo la Iglesia inserta en la historia, evidentemente ha ido considerando la Eucaristía de una manera que en el Concilio Vaticano II, con la reflexión de los padres conciliares, ¿no?, se ha vuelto a simplificar, se han suprimido ciertas cosas para poner de relieve otras, que es lo que dice propiamente el número 48 de Sacrosanctum Concilium. El número 47, el capítulo 2 es de Sacrosanctum Concilium, llega hasta el 58. Nosotros tomamos algunos puntos nomás. El 47 vuelve a repetir el fundamento, ¿no? Jesús en la última cena instituyó el sacrificio de la Eucaristía, con el cual iba a perpetuar por los siglos el sacrificio de la cruz que iba a realizar tiempo después. Bárbaro, nosotros celebramos este memorial. Hacemos memoria del pasado, lo actualizamos y nos preparamos para la gloria futura del cielo. Número 48 de Sacrosanctum. Atentos. La Iglesia con solícito cuidado procura que los cristianos asistan a este misterio de fe, no asistan a este misterio de fe como extraños y mudos espectadores, sino que comprendiéndolo bien a través de los ritos y oraciones, participando de modo consciente, de modo piadoso y de modo activo en la acción sagrada. Bien, vuelvo y no hago un juicio de valor, simplemente digo, ¿no?, cuántas veces mi abuela me contaba, ¿no?, que ella iba a misa y rezaba el rosario durante la misa, ¿no? Evidentemente, la Iglesia vio que era necesaria una reforma para una participación más fecunda, para una participación más activa, para una participación más piadosa, teniendo en cuenta el fundamento, qué es lo que está pasando.
¿Y qué es lo que se hacía en ese momento? ¿Qué hacían los fieles? Bien, primero entonces, tener en cuenta eso, tener en cuenta y sigue diciendo que aprendamos a ofrecernos a nosotros mismos al ofrecer la hostia inmaculada, no solo por manos del sacerdote, sino juntamente con él. Todo el número 48. El número siguiente dice, por eso el Sacrosanto Concilio determina las siguientes modificaciones para que tengamos en cuenta. Primero, dice, revisar el ordinario de la misa. El ordinario de la misa, por decírselo simple, después lo vamos a ver en los próximos encuentros, es como el esqueleto, la estructura básica que tiene la misa, con sus partes, con sus oraciones, ¿no? Con sus gestos. Bueno, ese es el ordinario de la misa, y con todos los detalles que se indican de cómo deben realizarse, cómo deben llevarse adelante esos signos, esas oraciones, esa celebración. ¿Qué es lo que busca al reformar el ordinario de la misa? La Iglesia dice justamente hacer más activa y piadosa la participación de los fieles. Todavía estamos a siglos luz de comprenderla en la profundidad. Pero bueno, si Jesús lo sabía cuando hacía cuando Juan recoge el discurso del pan de vida, la actitud de creyente, más creyente, bueno, tenemos que profundizar en nuestra fe en eso. Y por lo tanto sigue diciendo en el 50, simplifíquense los ritos, conservando la sustancia de ellos. 2, suprímanse aquellas cosas menos útiles y con el correr del tiempo se han duplicado o añadido. 3, restablezcanse en cambio con la primitiva norma de los santos padres algunas cosas que han desaparecido. Bien, y esto incluye desde las vestimentas de los ministros que celebraban, que diaconaban, subdiaconaban, hasta los gestos, las genuflexiones, ciertas bendiciones. Todo eso vio el concilio que era necesario simplificarlo. Bien, y recuperar algunas cosas que se habían perdido de esas celebraciones más antiguas y que debían ser valiosas. Enseguida, el punto que sigue, el 51, introduce la riqueza bíblica. Bien, ¿y en esto qué? Lo vamos a ver después, cuando nos detengamos en la liturgia de la palabra. Ampliar los textos que se leen durante el año litúrgico. Antes eran muchos menos los textos. ¿Qué decir del Antiguo Testamento, no? Si ya no había muchos del Nuevo, se repetían muchos. Bueno, la Iglesia ve como una riqueza, como palabra de Dios, que es el recuperar, el profundizar, el aprender a ver la riqueza de la palabra de Dios revelada en la Sagrada Escritura, del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y así es como se han ido ordenando los leccionarios, y que continuamente se vuelven a revisar, a rever. No es algo que se hizo y ya quedó, continuamente se sigue modificando. Enseguida, en el 52 recomienda la homilía e introduce esto que San Justino hablaba, ¿no? La oración que nosotros llamamos de los fieles, o preces. Esta oración común con la cual se cierra la liturgia de la palabra y antes de acercar el pan y el vino, comenzar la liturgia de la Eucaristía, se presentan, y dice, especialmente los domingos y las fiestas, súplicas por la Iglesia, el mundo, los gobernantes, los que sufren y tantas otras necesidades, ¿no?, del mundo y la comunidad. Bien. Enseguida, el número 54 menciona el tema de la lengua vernácula y el latín. Atento a dos detalles acá. Bien, exhorta a que se utilice la lengua de los lugares. Principalmente va a marcar en las lecturas, en la oración y en las partes de participación del pueblo.
Y menciona enseguida, sin embargo, no hay que también perder la importancia que tiene ciertos textos y cantos en el latín. Bien, algo también que no hay que perder de vista. Y enseguida, y con esto termino, marca la importancia de la comunión bajo las dos especies, en el número 55, como algo que hay que cuidarlo, sobre todo para ciertas celebraciones, y termina, y esto es lo que más quiero marcar, en el número 56, señalando la unidad que tiene la misa. Las dos partes de que consta la misa, dice, a saber, la liturgia de la palabra y la Eucaristía, están íntimamente unidas y constituyen un solo acto de culto. Por eso dice el sínodo, exhorta que se instruya que los fieles deben participar de toda la misa. Y esto es algo importante, ¿no?, para tener en cuenta. Y cierro en los minutos que me quedan. Primero, acá hay que superar una actitud farisaica. ¿Desde cuándo vale la misa? Si llego a la primera lectura, al Evangelio, al ofertorio, la misa es una unidad. No se puede separar. Tampoco es un cine continuado, como ahora casi pasa mucho menos, pero antes era, ¿no? Como había todas las misas seguidas, era, bueno, llegué a la primera lectura, entonces escucho la misa que sigue hasta la primera lectura. Es perder el sentido del sacrificio único, real y concreto. Y esto hay que cuidarlo. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado a, bueno, llego un poco tarde, no pasa nada. Y no. Y es más, insisto, es fundamental llegar unos minutos antes. El sentido común nos dice, si para las cosas, ¿no?, que a mí me importan, ¿no?, si para un momento de descanso, de gozo lúdico, ¿no?, si quiero ir a hacer un deporte y tengo hora a las 4, llego a las 4 porque voy perdiendo el tiempo que me queda de la cancha de tenis, de fútbol. Si voy al cine y empezó la película, me pierdo, ¿no?, una parte y bueno, ¿no?, me va a costar comprender todo. Si llego al teatro y empezó un concierto, no me dejan entrar hasta el intervalo. ¿Por qué en la misa, por qué en la celebración de la Eucaristía ponemos tan poca importancia en llegar un poco antes? Porque el corazón tiene otro ritmo. No, yo entiendo, y acá cada uno con su discernimiento, madurez en la fe podrá darse cuenta, ¿no?, que no estoy hablando de esos casos donde la pobre madre, ¿no?, terminó de vestir a un hijo y el otro no se mandó una macana y se enchastró todo y hay que volver a cambiarlo, pues se tiró el yogur encima y bueno, entonces llegan, cada uno sabe. Y en esto no me refiero a esos casos. Sí me refiero al que lo dilata, ¿no?, y no solo juega con los minutos primeros, sino que se pierde el tiempo de preparación. Y acá voy a volver otra vez, pero lo quiero decir hoy. Es fundamental para que nuestro corazón entre en el ritmo, prepararnos unos minutos antes. Bajar el cansancio, bajar la aceleración, hacer más silencio y preguntarnos, bueno, ¿a qué vine? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con Jesús acá? ¿Qué va a pasar acá? ¿Qué vengo a hacer? ¿Por qué es tan importante? Entonces yo los exhorto a eso, a hacer el esfuerzo de tratar no solo de llegar a tiempo, sino llegar antes, ¿no? Y ahora que tenemos la posibilidad hasta de releer las lecturas o prepararlas antes, o por lo menos si llego unos minutos antes ya las leo, las lecturas, leo las oraciones, hago un comentario, en la parroquia lo hacemos, nos ayuda y mucho a poder, ¿no?, entrar más fácilmente en el clima y participar más fervorosamente y piadosamente. Bueno, la semana que viene seguiremos, pareciera seguro, virtual. Dios quiera que la otra, pasado el 1 de mayo, podamos, los que quieran también presencialmente, acercarse a la parroquia. Bueno, como les digo, mañana ya tendrán
la síntesis de la charla y preparen los que quieran con los textos que todavía no vimos, que son todos los que siguen, salvo los dos que ya tratamos, el de San Juan Pablo II, Mane Nobiscum Dominum, quédate con nosotros, Señor, y Sacrosanctum Concilium, algún otro texto que especialmente nos pueda ayudar para el próximo encuentro, ya estructurar la misa y ver un comentario como espiritual general de la misa, lo que vamos a ver el próximo encuentro, la espiritualidad general de la misa. Gracias a todos, que tengan un buen descanso y que el Señor, por intercesión de María también y de San José, tome nuestros corazones, nuestras necesidades, nuestras preocupaciones, tome a nuestra patria con tantas y tantas realidades difíciles que estamos viviendo. Recemos juntos entonces. A María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de las Mercedes, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Buenas noches de nuevo, que descansen. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.